Alfredo Blanco ya con nosotros. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿es una buena noticia en principio simplemente en los papeles o esto tiene que empezar a tener alguna traducción en la realidad? Es una buena noticia, pero bueno, es un indicador que todavía falta un camino por recorrer, digamos. El cambio de calificación lo que significa, tal como lo decías con precisión, es que la calificadora lo saca a Argentina de la calificación de default selectivo, pero digamos todavía falta un trecho por recorrer antes que sea, digamos, una calificación atractiva para los tomadores de deuda, ¿no? Es decir, hasta que llegue a una categoría como la que grado de inversión se llama, ¿no? Falta todavía. ¿Y por qué falta todavía? Bueno, por lo que decías, tenemos la negociación por delante del fondo. A pesar de que la reestructuración de los títulos de moneda extranjera, tanto bajo legislación argentina como bajo legislación extranjera, tuvo un éxito importante, 99%, y eso despeja sin lugar a duda problemas que pudiera haber durante 2021. Pero bueno, está lo del fondo por delante y sobre todo está, voy a usar una palabra que el gobierno usa mucho, la sustentabilidad de los compromisos asumidos, no en el corto plazo, sino que cuando uno piensa que Argentina ya tenía una situación fiscal muy complicada, claro, y ahora vamos camino a tener un déficit que a lo mejor es del 8% del producto, una inflación elevadísima, y además la situación del sector externo, aunque esté despejada en materia de deuda, tiene ahí un componente complicado. Cuando uno mira la brecha, es decir, la diferencia que hay entre el dólar oficial y otros dólares, como el contado con liquidación, o el MEP, o el Blue, está claro de que ahí uno se tendría que preguntar, ¿esto sucede porque el dólar está barato? Es decir, los economistas suelen decir, ¿está alejado del tipo de cambio de equilibrio? Sí. ¿O sucede por otros motivos? Y cuando uno mira los números, está claro que hay otros motivos más que el atraso cambiario, y los otros motivos son básicamente incertidumbre y desconfianza. Claro. Y eso, digamos, me parece que se va a mejorar en la medida en que haya señales que den cierta tranquilidad de que, como ha dicho el ministro lo ha dicho hace una semana, van a intentar caminar hacia un mayor equilibrio fiscal. Si bien para el año que viene todavía están programando un déficit alto, un déficit primario de 4.5, pero digamos que hay un trecho por delante, lo cual no hay duda de que ha sido una buena noticia, digamos, y seguramente hoy, porque ayer el mercado de los Estados Unidos estuvo cerrado, porque claro, en Estados Unidos se festeja el Día del Trabajo, ¿no? Que allá no lo festejan el 1 de mayo. Se recuerda el Día del Trabajo. Entonces hoy van a abrir los mercados y hoy va a haber seguramente alguna novedad con los bonos del canje. Los nuevos, claro, que van a cotizar y que son además un instrumento que eventualmente el gobierno puede llegar a utilizar para disminuir la brecha. Es decir, el Banco Central o ANSES, que tienen de esos títulos, podrían vender y con eso, digamos, tranquilizar un poco, lograr que baje un poco la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación, ¿no? Pero bueno, hay que ver eso. Me parece a mí que el gobierno por estas horas está preocupado, más que nada, digamos, puede estar contento con la noticia, pero debe estar preocupado con el hecho de que el Banco Central ha venido perdiendo reservas. Claro. En agosto ha vendido el Central con 1.250. Y arrancó septiembre muy fuerte, ¿no? Y arrancó septiembre muy fuerte, la gente comprando. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la gente no está muy segura que estas buenas noticias, que han sido la reestructuración, el cambio de la calificación de Standard & Poor's, etcétera, y seguramente va a haber modificaciones en la calificación de otras compañías, pero no está muy segura de que eso le dé alguna garantía de poder mantener el poder de compra de sus ingresos, y entonces tiende a refugiarse a algo que sea más seguro, y eso más seguro en la Argentina, sí, claro, siempre ha aparecido el dólar, ¿no? Alfredo, si sigue avanzando este proceso de regularización de la deuda, las negociaciones con el fondo logran un buen final,
¿Esto debería ir tranquilizándose si es que, más allá del valor del dólar, lo que está llevando a comprarlo es la incertidumbre y la duda? Yo creo que tendería a reducirse la brecha. Por supuesto que cuando, digamos, decimos tranquilizar ese sector externo y digamos, bajo un supuesto muy fuerte, que es que recuperemos la normalidad, digamos, que como hay una incertidumbre sobre cuánto dura, obviamente, las restricciones que como consecuencia de la pandemia. Sí, claro. Cuando salgamos de eso, bueno, vamos a tener en la agenda cómo recuperamos el nivel de actividad, que de hecho estaba digamos, muy afectado. Argentina tenía un proceso hacía un par de años por lo menos que no creaba empleo privado. Entonces, ¿cómo se recupera la actividad económica? ¿Cómo se controla la inflación? Bueno, ahí hay un desafío inmenso que tiene que ver con la política fiscal, la política monetaria, y bajo el supuesto que logremos además, digamos, resolver el sector externo y recuperar un nivel de reservas internacionales que hemos venido perdiendo, ¿cierto? Para eso, bueno, el gobierno tomará sus decisiones o tomará la decisión de hacer operativo el swap con China, que tiene un costo, ¿no? Eso paga, es una deuda, digamos, es decir, claro, uso los yuanes, los puedo transformar en dólares, pero eso es como un préstamo que voy a pagar el 7%, no es barato. Tasa cara, claro. También podría vender oro, ¿no? Pero bueno, eso tiene su detalle, su contraparte técnica, y además habría que ver cómo es la reacción, digamos, de la demanda, si dicen, bueno, Argentina empezó a vender el oro. Claro, no acelerará la cuestión. Claro, ayer un colega me decía, bueno, eso es como ir a la casa de tu mamá y robarle las joyas y salir a vender. Claro. Pero bueno. No es una buena señal. No es una buena señal, pero es difícil pronosticar. Yo digo, ha sido una buena noticia. Sí. Esta semana va a ser una semana importante para ver qué pasa con el tipo de cambio, qué decisiones se toman. El gobierno eventualmente, yo alguna vez dije que antes que empezara este drenaje, que probablemente había que analizar el tema del desdoblamiento cambiario, que tiene por supuesto también su costo, porque si yo pongo un dólar financiero, las empresas que están endeudadas probablemente tengan una dificultad patrimonial, pero bueno, digo, tendrá que verse cómo se opera sobre eso. Lo que sí es claro que una brecha en la cual tenemos el dólar del hombre que recibe implícitamente, el hombre que exporta, o sea, que produce un productor que produce en el complejo sojero, tiene un dólar que es de 56 pesos más o menos, y alguien que va a importarlo tendrá en 70, y el blue está en 130, bueno, digamos, las brechas tan grandes, sin lugar a dudas, indican que hay desequilibrios que hay que entender. Alfredo, Fernanda lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Le quería preguntar si el gobierno por ahí usted cree que pueda tomar decisiones en cuanto a restringir un poco más el cupo de la compra de dólares. ¿Se habla por ahí de maneras o caminos como aumentar el impuesto país o pedir volver a una autorización por parte de AFIP para la compra de dólares que hacen los ahorristas? Sí. ¿Hay caminos en ese sentido? Yo pienso que eso lo deben estar discutiendo. Tengo la impresión, por ejemplo, que la gente que trabaja en el central debe ser más proclive a poner restricciones porque tiene, digamos, el estrés de todas las mañanas cuando se abre el mercado, ver que el mercado está comprador y tener que vender. Y mientras que el Ministerio de Economía, que son conscientes de que un mayor cepo, bajo la forma que fuera, digamos, o bajarlo en vez de 200 poner 100, o subir el impuesto país, como decías vos, o volver a aquel sistema que nadie sabía cómo era, que así daba las autorizaciones, que daba la impresión que había una discrecionalidad. Me parece que la economía no les debe atraer demasiado eso, ¿no? Porque justamente si lo que estamos hablando es que hay que tratar de modificar las expectativas de los agentes económicos, tendiente a que tengan más confianza y que me parece que ese tipo de medidas en realidad caminan en sentido contrario. Si mañana el ministro dijera, mire, no vamos a vender más los 200 dólares, la sensación sería, bueno, debe ser que al central no le queda solo billete verde. Claro, y le va a meter mucha presión al blue, ¿no? Y va a agrandar la brecha. Claro.
Por allí también quien analiza eso y dice, bueno, desde Economía no estarían muy contentos, están tratando de esperar. El propio ministro dio algunas señales de esperemos a qué estará esperando el ministro. ¿Qué esperará? Yo creo que el ministro está esperando, por un lado, de ver los efectos de esta última reestructuración. Ajá. En segundo lugar, me parece que como lo que ha quedado fuera de la reestructuración es muy poco, Argentina va a tratar de que no haya ningún ruido ahí. Si tiene que pagar algunos intereses de los que no entraron en la reestructuración, lo va a hacer, no va a ser un monto importante. Va a dar alguna señal de saldar alguna cuenta que por ahí ha quedado suelta, por ejemplo, con el Club de París, y va a acelerar las conversaciones con el fondo. Es decir, si uno lee bien el comunicado de la calificadora esta que lo mejoró Argentina, si bien tiene ciertas consideraciones que de decir, bueno, todavía hay un riesgo, es vulnerable, tiene un problema fiscal, tiene alta inflación, digamos, menciona eso, si bien dice eso, también da la impresión que la aseguradora está pensando que Argentina va a caminar a un arreglo con el fondo. Y yo también creo lo mismo, primero porque el fondo no puede darse el lujo de dejar, digamos, en impago un crédito de la magnitud del que dio Argentina. Claro. Y entonces lo más probable es que le trate de que Argentina ingrese en un programa de facilidades extendidas. Tendrá ahí que discutir Argentina su programa económico, y aunque se pueda decir en los discursos no me gustan los planes o cualquier cosa, lo concreto es que cuando vaya el presupuesto 2020, que ya anunció el presidente del Banco Central que lo van a mandar, en una entrevista que tuvo hace poco, dijo, bueno, ya va a ir el presupuesto 2021, el presupuesto 2021 va a haber ciertos indicios de cómo es el programa económico. Claro. Es decir, cuánto es el déficit, cuánto es la inflación estimada, cuál es el tipo de cambio promedio 2021 que han tomado, cuál va a ser el tipo de cambio digamos, en 2022, etcétera, ¿no? Y entonces, digo, me parece que lo que está esperando el ministro, en lo que consigue Guzmán, es que seguir bien con algunas señales que tengan que ver con el frente externo y en algún momento presentar el programa en el cual, bueno, va a haber una discusión sobre cuál es el ajuste que podrá acordar con el fondo. Lo que está fuera de discusión es que va a tener que tener un sendero fiscal razonable, porque si no el fondo va a presionar porque eso es la garantía de la sustentabilidad de la cual habla el gobierno, ¿no? Claro, y en la manera en que se mantenga el desequilibrio fiscal vamos a volver al mismo punto, ¿no? Vamos a volver para atrás. Claro, ¿no? El año que viene, por ejemplo, supongamos que tenemos 4,5 fiscal, y supongamos que podemos financiar la deuda interna. De todos modos, aunque hay muy poco vencimiento, habrá, supongamos, $2.000 millones en el año que pagar. Bueno, ¿con dónde va a sacar la plata para pagar eso? Claro. El gobierno está pensando, voy a tratar de colocar un título, voy a tratar y voy a tener que colocar un título en dólares, porque tengo $, pero bueno, allí hay me parece que en eso básicamente está pensando, y por supuesto, es un ojo puesto en eso, y el otro ojo puesto en que el nivel de actividad está muy afectado, y más allá de que algunos funcionarios dicen, bueno, ya se nota la reactivación, en fin. No, lo que es concreto es que es muy heterogéneo el comportamiento porque depende de la actividad, pero a veces uno recuerda lo que fueron los brotes verdes y el segundo semestre de Macri, que claro, lo esperamos y no llegó. Sí, nos llegaron las canas antes que los brotes, ¿no? Sí, nos agarró la helada. Claro. Bueno, Alfredo, le agradecemos mucho como siempre, ha sido muy amable. No, por favor, un abrazo a todos. Que ande muy bien. Buenos días. Bueno, ahí estaba Alfredo Blanco, economista, analizando un poco la coyuntura.